Cuando la humanidad había perdido la esperanza, la oscuridad y el mundo de las sombras se habían extendido por todo el mundo, pero hubo 6 personas que quisieron contrarrestar lo anterior. Los héroes habían vencido a Boromir Napolitán. Para ello tuvieron que perder a muchas personas en el camino. El número de víctimas alcanzaba los 150 millones. Ellos 6 habían hecho historia al vencerlo, pero su inexperiencia y falta de conocimientos los condenó. El dragón había caído, pero debido a que su corazón se detuvo, el maná no pudo ser controlado o reprimido. Eso provocó una explosión de maná. Ante tal espectáculo, Dezir recordó todo lo que había perdido, el recorrido que había caminado, todo para nada. Iba a morir de igual forma. Eso pensaba, pero se encontró abriendo los ojos de nuevo. Había regresado al pasado, justo al momento previo al examen de ingreso a la academia. Habían pasado 10 años peleando contra Boromir Napolitán en la mazmorra. Su lucha, el infierno que habían vivido, no había servido de nada. Estaba realmente triste y desmotivado. Una estudiante de segundo llamada Ladoria se acercó para recriminarle el no asistir al punto de encuentro. Dezir se disculpó y se presentó. Su mentora era una genio de la maga de fuego que, según recordaba, había quedado en primer lugar en su propio examen. Ambos conversaron un poco. Ladoria se lamentó de que Dezir fuese un plebeyo, no por desprecio, sino porque aunque aprobara, sería asignado automáticamente a la clase beta. Dezir lo sabía muy bien, debido a que solo los nobles podían acceder a la clase alfa. Muchos talentos nunca florecieron o se quedaron en el camino. A Ladoria le extrañó que Dezir no se impactara al ver las instalaciones de la academia. En su camino hacia la prueba se encontraron con Elheim. Dezir recordó que el hombre dominaba la magia acuática y no se llevaba bien con Ladoria. Sus recuerdos no estaban equivocados, pues ambos comenzaron a discutir e insultarse. Elheim se burló aún más cuando notó que el candidato asignado a Ladoria era un plebeyo. A este último le recomendó rendirse y no intentarlo. Dezir no le prestó demasiada atención. Frente a todos los estudiantes, lleno de expectativas y nervios, comenzó a buscar a alguien con su mirada. Se decepcionó al no verla, pero esa decepción cambió por conmoción cuando la chica a sus espaldas le preguntó por qué estaba tan nervioso. Esa chica era Romántica, a quien había visto y sujetado mientras moría. Esta vez no permitiría eso, cambiaría el destino del mundo. No volvería a sentir el mismo dolor de perderla. Ambos habían sido asignados al grupo D. Su prueba consistiría en una carrera dentro de un mundo de las sombras recreado por la academia. Podrían atacar a sus compañeros, pero al recibir daño mortal serían transportados de nuevo al mundo real. Elheim estaba seguro de que la chica a su cargo sería la ganadora. Ella era un caballero mágico que Dezir conocía muy bien. Ella había sido su compañera más confiable. Cuando la prueba estaba por comenzar, Dezir se preguntó si su antigua compañera también había regresado con sus recuerdos. Aces, quien anteriormente había revisado los detalles de cada estudiante, malinterpretó la mirada de Dezir. Le mencionó que no debía preocuparse ya que ella no atacaba a los débiles. Cuando comenzó la prueba, Aces salió inmediatamente. Ella y los demás dejaron atrás a Romántica y Dezir, quienes comenzaron a conversar mientras corrían. Romántica pensaba que el chico intentaba coquetear con ella. Repentinamente, Dezir empujó a la chica hacia un lado. A causa de ello, la bola de fuego disparada por otro participante no le dio a ninguno. Romántica no se quedó quieta. Utilizó su propia magia para medir fuerzas con el rival. Su magia de viento superó a la de fuego y dejó fuera de combate al mago. Pero no terminó ahí. Había 3 estudiantes más adelante de ella. No quería fallar, así que utilizó magia de viento más potente para derribar a los 3 desde la distancia. Su magia de viento era bastante potente, tanto así que logró detener a 2 estudiantes. Aces simplemente cortó las ráfagas de viento y continuó. En cambio, los otros 2 tuvieron que abandonar debido al daño. Ahora solo quedaban 3, justo la cantidad máxima de alumnos que podrían aprobar la prueba. Pero Romántica no era muy bondadosa. Le hizo saber a Dezir que él sería el siguiente. Dezir recibió sus palabras con una sonrisa, lo que molestó a Romántica. Ella le pidió que se retirara, pero ante la negación del chico, terminaría con él rápidamente. Desplegó bastantes círculos mágicos y disparó. Pensaba que lo había eliminado, pero el chico salió ileso.
Desir la felicitó por ser tan capaz, pero también le hizo saber sus errores. Al priorizar la velocidad, había perdido el control, por ello había sido capaz de modificar la trayectoria de los ataques. Romántica intentó atacar de nuevo, pero el resultado había sido el mismo. No podía creer lo que veía. El chico frente a ella estaba usando el hechizo inverso para anular sus ataques. Para ello, su nivel y comprensión de la magia deberían de ser mayores al del atacante. No tenía sentido. Se suponía que el estudiante frente a ella era el más débil de todos. Atacó de nuevo, pero con mayor potencia. El resultado no cambió. Desir decidió vencer a Romántica porque ella debía crecer y mejorar para no repetir el mismo futuro. El objetivo de la prueba no era dañar a los demás, era llegar a la meta. Además, se les permitía recibir algo de daño antes de ser descalificados. Por ello, utilizó magia de fuego para impulsarse. Romántica se sorprendió por lo loco que estaba el chico al decidir herirse a sí mismo. Aces notó que alguien se acercaba, así que giró y atacó a Desir con sus flechas de hielo. Cuando notó que Desir estaba invirtiendo su magia, disparó inmediatamente las que aún controlaba. A pesar de su intento, ninguna había dado de lleno. Para contrarrestar la inversión, utilizó un solo ataque, pero ese ataque contenía bastante de su poder. Disparó y aunque tardó un poco, Desir logró modificar la trayectoria. Utilizó la explosión del ataque para impulsarse y cruzar la meta. Le repitió lo mismo que le había dicho a Romántica. El objetivo no era derribar a los demás, era cruzar la meta. En el grupo F, Donetta logró pasar la prueba. Sonrió al salir, pero sonrió aún más al ver que Romántica también había completado la prueba. Se discutió entre profesores qué clase sería asignada a cada estudiante. La profesora Brigitte propuso que fuese asignado a la clase alfa. Desir había conocido a esta mujer anteriormente cuando estaba en el orfanato. Regresando a la discusión, debido a su estatus como plebeyo, no aceptaron la sugerencia de Brigitte. Además de decir, Romántica también fue asignada a la clase beta, lo que la tomó desprevenida. Según el profesor, aquellos que habían sido asignados a la clase alfa contaban con al menos 2 círculos, contrario a los de la clase beta que contaban con 1. Romántica tenía 2, pero tenía sus sospechas del por qué había sido asignada a la clase beta. A su lado se encontraba Desir, aunque no entendía por qué no había sido asignado a la clase alfa. Ver su cara la ponía de mal humor. Desir no se lamentó por su asignación, en cambio decidió que despertaría todos los talentos posibles. Luneta se acercó a Romántica para invitarla. Él se uniría a Blue Moon, el grupo más importante en la academia. No soportaba ver a una noble como ella siendo asignada a la clase de los sucios plebeyos, así que la recomendaría en Blue Moon. A cambio, ella tendría que salir con él. Romántica se sorprendió con la propuesta inesperada. No la rechazó, pero prometió pensarlo. Antes de irse, Luneta le regaló un Kemubin, algo que en su ciudad se le regalaba a quien te gustaba. Luneta se marchó y Desir apareció atrás de ella, asustándola. Halagó el regalo de Donetta. También mencionó que le ofrecía lo mismo que había ofrecido el chico. Romántica se burló. ¿Quién querría salir con él? Desir aclaró las cosas. Se refería a que se uniera a su equipo. Una propuesta ridícula para Romántica. La elección era obvia. Uno de los mejores equipos o un equipo nuevo formado por alguien de la clase beta. Desir sabía que unirse a Blue Moon había sido uno de los errores de Romántica en su vida pasada. No intentó hacerla cambiar de opinión, solo dejó un papel en la mesa y le pidió que lo leyera a solas. Romántica pensaba que se trataba de una confesión, pero al abrirla su estado de ánimo cambió por completo. Mientras Desir se preguntaba cuál sería la reacción de Romántica, observó a alguien que había decidido buscar a toda costa. Bram, uno de los espadachines más veloces y fuertes en su vida pasada. Romántica alcanzó a Desir para pedirle explicaciones, pero Desir la silenció. Quería observar el duelo. Cuando Romántica miró hacia el campo de entrenamiento, quedó cautivada. Bram le pareció bastante lindo. Cuando el chico sujetó una espada tan grande, Desir no pudo creerlo. El duelo comenzó. Bram sorprendió a Romántica al demostrar ser más fuerte de lo que aparentaba. Abrumaba al rival con sus ataques. En cambio, Desir aún no entendía la elección del arma. El chico daba golpes al azar, a pesar de poner en aprietos al rival al inicio de la batalla. Percival fue bastante efectivo, ya que logró mandarlo al suelo. Cuando Bram se cansó, Bram aceptó la derrota, pero al ganador no le importó y comenzó a golpearlo sin piedad. Desir intervino. El duelo había terminado. Percival le exigió que se callara si no quería terminar igual que el perdedor. Desir empeoró las cosas al preguntar
preguntarle si actuaba así porque había notado que Bran golpeaba más fuerte y tenía más talento que él. Percival cortó sin piedad debido a la furia, pero su espada se rompió al entrar en contacto con Desir, quien le preguntó con frialdad sobre lo que estaba buscando. Percival dio un paso atrás y se marchó. Bran observaba todo un poco sonrojado, mientras el brazo de Desir era tratado. Bran se presentó y agradeció por todo. Le pidió a Desir que lo llamara por su nombre, y se sonrojó cada vez que Desir lo hacía. Bran se fue, dejando solos a Romántica y Desir. Romántica exigió una explicación, a lo que Desir contestó que tanto él como la academia sabían la historia de Romántica. En el reino Prilecha vivía un mercader plebeyo que hizo una fortuna, la cual utilizó para comprar el título de un noble pobre, adquiriendo el apellido Eru. Romántica también adquirió dicho apellido a los 4 años. En conclusión, era una noble con sangre plebeya, por ello su asignación a la clase beta. Le recomendó no unirse a Blue Moon, aunque ahora tuviera el apoyo de Luneta. Si el chico descubría la verdad, eso cambiaría, así que de nuevo le invitó a su equipo. Romántica pensaba que la estaban chantajeando, creía que si no se unía, Desir revelaría su secreto a todos. Desir lo negó. En caso de no aceptar, tendría que conformarse solo con Bram. La mención de Bram atrajo un poco a Romántica, quien terminó aceptando. Su objetivo era descubrir por qué Desir siempre le sonreía y sabía tanto de ella. Tiempo después, los tres visitaron a la profesora Brigitte para crear el equipo oficialmente. La intención de Desir era ascender a la clase alfa mediante el torneo clasificatorio, donde ambas clases competirían con equipos de entre 3 y 6 miembros. Cada equipo se enfrentaría a otro, y dependiendo del desempeño de los miembros, los vencedores avanzarían a las rondas finales. El equipo ganador podría ascender. Sin embargo, en toda la historia, nadie de la clase beta había ascendido. Desir sabía eso, por ello quería ser el primero y demostrarle a los nobles que en la clase beta también había talento. A diferencia de los equipos de la clase alfa, a su equipo se le permitió entrenar en un lugar totalmente sucio y abandonado. La apariencia de la sala cambió bastante cuando se encargaron de limpiar y ordenar todo. Limpiar había sido agotador, pero aún así comenzaron a entrenar. Romántica debía mejorar su puntería. La chica no estaba de acuerdo, estaba segura de que tenía una buena puntería, así que disparó hacia el círculo dibujado por Desir. Si bien había disparado dentro del círculo, no había dado todos los disparos en el centro. Romántica se disgustó, ya que algo así era imposible. Desir estaba seguro de que ella podía lograrlo, pues en su vida pasada ya lo había hecho. Para convencerla, le indicó que si no practicaba, se encargaría de limpiar hasta la graduación. Palabras que irritaron a Romántica. El ejercicio propuesto para ella era el siguiente: mover la pelota de un círculo con corrientes de aires hacia otro círculo. Romántica se desconcertó al inicio, pero gracias a su talento logró mover la pelota un poco por primera vez. Con Bran fue un caso distinto. Él no podía enseñarle nada, ya que ya era todo un maestro de la espada. Bran apretó los puños pues no estaba de acuerdo. Desir lo había visto atravesar muchos enemigos con su estoque. Por ello le preguntó por qué utilizaba un mandoble. El estilo que había utilizado en el duelo no le quedaba. Estaba convencido de que lo suyo era el estoque. Bran dudó de revelar la verdad, pero decidió hacerlo. Llevó a Desir hasta su habitación para enseñarle el regalo que le había dejado su padre. Él había nacido fuera del matrimonio. Su padre era noble, pero su madre era plebeya. Desir reconoció el arma. Esa era el arma que utilizaba Bran en la vida anterior. Bran continuó. A los 6 años inició en la senda de la espada gracias a que descubrió dicho regalo. Buscaba que al encontrarse de nuevo con su padre, estuviese orgulloso de su hijo y su manejo de la espada. Su madre siempre le pidió que no lo buscara, ya que pertenecían a mundos diferentes. Sin embargo, él quería encontrarlo, por ello entró a la academia. Su decepción surgió cuando tasaron el arma. Le habían dicho que como espada no valía nada. Eso lo hizo molestarse con su padre. Decidió que jamás volvería a utilizar esa basura de arma. Días después, mientras Romántica demostraba su mejora en el control de la magia de viento, Desir recordó el regalo que había recibido Romántica. Se acercó a Bram y le pidió que le mostrara su espada. Bram se negó ya que la había vendido. Mientras tanto, el comprador de la espada sonreía al ver su nueva adquisición. Bram y Desir se dirigieron hacia la tienda en donde Bran había vendido la espada. Debido a que no se aceptaban devoluciones, Desir se ofreció a comprar de nuevo la espada. Para sorpresa de Bram, el dueño
mencionó que no mentía cuando había dicho que como espada no valía nada. Sin embargo, el peso del arma indicaba que era un Kemubin. La nobleza los usaba para regalárselos a sus amantes. Era como una caja, aunque se lamentó por aún no haber descubierto la forma de abrirla. El precio que le puso fue de 40 monedas de plata, lo que molestó a Bram, quien la había vendido por 3. Desir detuvo la rabieta de su amigo y compró la espada sin protestar. Enseguida la analizó con su magia y le informó al chico cómo desenfundarla. Cuando Bram sacó la espada, se sorprendió. La espada era de un material brilloso que nunca había visto. Era blancio, algo más duro que el acero y más ligero que una pluma, un arma de máxima calidad. Cuando el vendedor vio la espada desenfundada, le ordenó a los 2 chicos que la dejaran ahí. No estaba dispuesto a perder algo tan valioso. El guardia de la tienda utilizó su arma para intimidarlos, pero Bram se armó de valor y le plantó cara. No permitiría que lastimaran a Desir. El combate comenzó. El estilo de batalla de Bram era distinto al mostrado anteriormente. Esta vez atacaba a gran velocidad. El enemigo ni siquiera podía ver los cortes. Sin embargo, sus cortes eran superficiales y el rival se estaba acostumbrando. Decidió cortar un punto vital, pero el calvo lo sabía. Dejó una apertura intencionalmente para derribarlo de un golpe. Bram cayó y soltó su espada, pero se levantó de nuevo cuando Desir le gritó que confiara en su padre. Leyó las palabras forjadas en la espada. Atacó de nuevo. Encontró otra apertura y avanzó sin miedo. El calvo sonreía. Desir gritó preocupado cuando todo indicaba que la cabeza de Bram sería cortada. Bram confió en su espada y gracias a ello cortó el arma del rival. Posteriormente lo derribó con la empuñadura. El dueño no se preocupó. Después de todo, solo el gigante podía abrir la puerta, o eso pensaba hasta que Bram cortó la puerta con su espada. En el camino de regreso, Bram lloró de felicidad, pues ahora tenía un amigo que se preocupaba por él. Le agradeció a Desir e incluso a su madre y padre. Por cierto, el texto contenido en la espada era el siguiente: para que mi chico no se pierda. Por su parte, Romántica había logrado su objetivo. Como consecuencia, cuando apuntó de nuevo sus ataques hacia el círculo, todos lograron dar en el centro. Se reunió con Donetta, quien la recibió amablemente. Estaba seguro de que no sería rechazado, pero Romántica le regresó su regalo. Confesó que ya se había unido a un equipo. También le reveló su pasado. Donetta pensó que bromeaba, pero Romántica reafirmó lo que había dicho. El chico se lamentó de haberle invitado en ese momento. Por último, Romántica le advirtió que subiría a la clase alfa junto a su grupo, así que ahora eran enemigos. Donetta apretó los dientes con rabia. Recordó cómo su padre había sido quemado por los plebeyos. La noticia de que un grupo de la clase beta iba a competir en el torneo comenzó a propagarse. El torneo comenzó. El grupo de Desir no tuvo problemas para iniciar con el pie derecho. Sus primeras rondas fueron sencillas. Quienes sí tuvieron problemas fueron los miembros de primer año de Blue Moon. El superior se mostró muy molesto de que un equipo de la clase beta estuviese en el puesto 30 y haya calificado a las instancias finales. Le ordenó a los miembros de primer año ganar a toda costa contra ellos. Los nobles no podían perder la dignidad. Designó a Acest como la líder del equipo, debido a que ella tenía experiencia luchando contra Desir. Acest quería derrotar a Desir, pues en su primer enfrentamiento lo había subestimado y había sufrido su primera derrota. Esta vez iría con todo. En su equipo también estaban Donetta y Percival. El primero se encargaría de Romántica y el segundo de Bram. Acest les permitió elegir a sus rivales. Su única condición fue no tocar a Desir. Mientras tanto, Desir dejó de lado el entrenamiento físico y comenzó a estudiar historia junto a los otros dos. Romántica no entendía por qué, así que Desir le explicó que al conocer la historia y los eventos de un dominio, podrían estar preparados para enfrentar cualquier dominio de las sombras creado artificialmente. Para la ronda final, Romántica dudó. Después de todo, los libros escogidos por Desir podrían no contener el dominio de la prueba final. Desir estuvo de acuerdo. Tal vez era mejor leer todos los libros y no algunos al azar. Obviamente sabía cuál era el dominio específico de la final. Cuando Romántica escuchó la sugerencia, comenzó a leer sin quejarse de nuevo. Después de algún tiempo de lectura, Romántica notó que Bram veía de reojo de vez en cuando a Desir. Lo avergonzó al preguntarle si ya habían ido de compras, a comer juntos o tenían algún secreto entre ambos. Desir notó que ambos no estaban leyendo, así que los obligó a leer de nuevo. Momentos después, Acest apareció. Había buscado a Desir para disculparse por haberlo subestimado hace 2
2 meses y para declararle la guerra. No perdería la próxima vez. Esto hizo feliz a Desir. No podía esperar. Deseaba que la chica se hiciera más fuerte y lucharan juntos. El día de la ronda final del torneo llegó. Romántica y Pram no mostraron nada de nerviosismo, a pesar de la multitud o sus rivales. Ambos estaban preparados. Esta vez entrarían a un dominio que buscarían superar. Podrían atacar rivales, pero todo aquel que recibiese daño mortal abandonaría el dominio, justo como en el examen de admisión. Los 9 participantes con más puntos al vencer el dominio recibirían el título de ganadores. Dicho lo anterior, comenzó la ronda final. Desir apareció en el bosque, pero no tuvo tiempo para fijarse en ello, ya que fue atacado inmediatamente con magia de hielo. La atacante era una chica arrogante, que se alegró de que Desir fuese su primera víctima. Cuando vio que sus ataques no eran efectivos, aumentó su poder. Desir la elogió por su enorme poder mágico, pero también la criticó por su control, como había hecho con Romántica. Utilizó su hechizo de inversión para detener el ataque y regresárselo. Así fue como la primera de 30 participantes fue eliminada. En otro lugar, Romántica eliminó a otro estudiante. Había aparecido junto a Pram, así que ambos comenzaron a buscar a Desir. Romántica utilizó magia de detección para ello. Como consecuencia, 2 estudiantes la detectaron. Se burlaron de ella, pues era obvio que al usar detección, ella también podía ser localizada. La clase beta era demasiado tonta. Pram comenzó a atacar sin consideración. Utilizó su velocidad para atraer la atención del rival. El chico, sorprendido por la velocidad, golpeó su espada contra el suelo para levantar polvo y así cegar al enemigo. Le ordenó a su compañera utilizar magia aérea. La chica rival intentó usar la magia, y intentó porque Romántica la golpeó primero. Era el turno de Romántica de burlarse de ella, pues cuando la chica utilizó magia, logró localizarla fácilmente. El destino del estudiante restante no fue diferente al de su compañera. Romántica no se alegró, en cambio le ordenó a Desir que dejara de esconderse. Desir salió de su escondite y los felicitó a ambos por su gran trabajo. La estrategia de Desir no era que su grupo completara el dominio, aún quedaban 18 estudiantes, así que todos se unirían para acabar con ellos si intentaban superar el dominio por su cuenta. En su lugar, dejaría que se eliminaran entre todos hasta que quedaran 9, obteniendo la victoria automáticamente. Romántica miró a Desir y no pudo negar que estaba donde estaba gracias a él. Por su cuenta no habría logrado nada. Estaba contenta, pero fingió no estarlo cuando Desir le acarició la cabeza. Su equipo de verdad le encantaba. Las campanas sonaron. Ellos habían estudiado la torre previos cuando leyeron, así que sabían que de vez en cuando aparecería un monstruo de alto nivel, lo que haría la misión mucho más complicada. A excepción de Brigitte, los demás profesores quedaron encantados con el sonido de las campanas, pues los estudiantes de la clase beta no tardarían en ser eliminados. Un ratón Kildra apareció frente al grupo de Desir. Este ratón utilizaba ratas como extremidades y se alimentaba de sangre humana. Comenzaron a correr, pero se detuvieron cuando Desir tuvo una idea. Mordió su dedo y lanzó la sangre que escurría hacia las ratas. El cuerpo principal salió para alimentarse. Romántica aprovechó lo anterior para golpearlo con magia. Desafortunadamente, resistió su ataque. Desir se lamentó y ordenó escapar de nuevo. A media oración, notó que Pram cargaba hacia las ratas y se adentraba en la multitud. El grupo de Acest había perdido a un integrante a causa de la multitud de ratas. El líder de un segundo grupo sonreía ante los enemigos del tercer grupo. Uno de los participantes bajó la guardia cuando vio que el enemigo solo era un ratón. Cuando descubrió la verdad, se metió en graves problemas. Dentro de la multitud de ratas, Pram localizó el cuerpo principal mientras tanqueaba ataques de las ratas comunes. Afuera, Desir intentó desesperadamente abrirse paso, sin éxito, aunque se detuvo cuando las ratas desaparecieron y Pram salió victorioso. Pram estaba cansado y adolorido a causa de ello. Cayó rendido ante el sueño. Desir dejó a Pram con Romántica. Se separó de ellos para maldecirse a sí mismo. Había bajado la guardia debido a su rápido crecimiento. No volvería a dejar que alguno de ellos se pusiera en peligro de nuevo. Cuando regresó, Pram ya había despertado. El chico le preguntó qué le había pasado en la cara. Desir respondió que nada y fijó su próximo objetivo, ir a la torre Previous para detener el reloj y ganar de una vez por todas. Acest y el segundo grupo lograron vencer a las ratas. El tercero también, pero hubo un poco de dramatismo antes de ello. Acest y su grupo llegaron a la torre, pero inmediatamente fueron atacados. Perdieron a 2
dos miembros como resultado. La chica evaluó que la detección y el ataque que habían recibido habían sucedido al mismo tiempo. Estaba segura de que el atacante era el grupo de Desir, solo él podía hacer algo como eso. Continuaron avanzando, pero esta vez sabían que serían atacados, así que se defendieron adecuadamente. Arriba de la torre, Desir le ordenó a Romántica que atacara a los demás grupos también. Romántica dudaba, pues todos descubrirían su ubicación. Desir le pidió que confiara en él. Romántica aceptó y eliminó a más enemigos. Cuando Aces llegó al lugar desde el que provenían los ataques, se encontró con los dos equipos restantes de la clase Alpha, equipos que tras evaluar la situación criticaron a Blue Moon por utilizar tácticas rastreras y atacarlos por sorpresa. Aces les preguntó si tenían pruebas. Obtuvo como respuesta que solo ellos, Blue Moon, eran capaces de utilizar hechizos de ese nivel. Al escuchar la respuesta, la chica comprendió la estrategia de Desir, pues nadie le creería que los de la clase Beta habían sido los culpables. Debido a lo anterior, la batalla entre ellos comenzó. Aces dejó fuera de combate a dos enemigos, así que el tercer grupo también se unió. Romántica celebraba que el plan había funcionado, pero Desir no estuvo de acuerdo. Los sonidos de batalla habían cesado, y a pesar de ello, aún no se había anunciado la eliminación de ningún participante. Alguien estaba subiendo las escaleras. Todos miraron hacia ellas. Ahí apareció el grupo de Aces. Esta última había dejado fuera de combate a los demás, pero no los había eliminado, frustrando el plan de Desir. Para ella, esa estrategia era ridícula. Si querían ganar de verdad, debían de demostrarlo en combate. De un ataque, Aces separó a Desir de los demás y cada integrante de Blue Moon se posicionó frente a su rival. Aces no se creyó que Desir fuese derrotado tan fácilmente, así que le ordenó que se levantara. Desir no respondió. En su lugar atacó con rocas. Intentó atarla, pero Aces congeló las rocas. Por su parte, Bran demostró bastante superioridad frente al pelirrojo, quien no podía creer lo que estaba pasando. El estilo de Bran había cambiado. Romántica no la tenía fácil. El entrenamiento cuerpo a cuerpo se le complicaba. Además, las ventajas que tenía con la niebla habían desaparecido cuando Donetta utilizó aquel regalo que le había dado a ella. El Kemubin era un artefacto. Donetta comenzó a hablar de su diferencia de clase, cómo los nobles eran superiores en clase, fuerza y talento. Una plebeya como ella jamás lo comprendería. Cansado de hablar, utilizó otro artefacto para explotar el suelo y dañar a Romántica. Bram se acercó a ella para defenderla. Donetta cargó hacia ellos. Bram no se quedó atrás, pero fue encerrado, dejando a Romántica desprotegida. Afortunadamente reaccionó a tiempo, cortó la piedra y atacó de nuevo, cortando el artefacto y dañando a Donetta. Romántica intentó convencer a Bram de que atrajera a Percival para que ella se encargara de Donetta. Bram rechazó la idea cuando notó que su compañera no estaba segura de sí misma. Aces continuó atacando sin cesar, pero cada ataque era detenido por Desir, debido a la reversión. Y no solo eso, Desir contraatacaba con ataques que la obligaban a defenderse. Ella lo superaba en maná, rapidez mágica, técnicas de combate, pero no podía vencerlo. Tal vez le faltaba experiencia. Cargó hacia él de nuevo, mientras esquivaba bolas de fuego. Cuando su espada conectó, esta también fue bloqueada, aunque aprovechó su fuerza para ganar el intercambio. Continuó blandiendo su espada. Su rival no mostraba apertura alguna. En su lugar mencionaba que era divertido. Desir estaba seguro de que debido a la fuerza de Aces, ella jamás había tenido una batalla igualada. Por lo menos, así había sido en su vida anterior. Aces no reconoció si era divertido o no. Lo que reconoció fue que lo quería derrotar. Utilizaría todo para ello. Utilizó magia de visión para convertir en su palacio todo el lugar. Desir reconoció que no podía invertir eso. Dentro del palacio, ella podía lanzar magia sin límites. A Desir le sorprendió que la chica ya fuese capaz de utilizar el trono de hielo. A pesar de todo lo anterior, Desir invirtió todos sus ataques sin dificultad. Aces cambió su estrategia, deshizo el palacio y comenzó a concentrar todo su poder en su espada, lo que le ganó un elogio de Desir. Bran y Romántica estaban agobiando a Donetta, pero cuando Donetta y Percival comenzaron a trabajar en equipo, la situación cambió. Ambos ganaron más confianza y se volvieron más agresivos, lo que los condenó porque eso permitió que Romántica golpeara a ambos con su magia. Aces había creado una espada mágica, el ataque definitivo que utilizaban los caballeros mágicos. Su talento era increíble. Con la espada logró cortar toda la magia que Desir lanzaba. Logró acercarse gracias a ello. Además, esta vez había roto el arma de Desir. Había ganado, o
eso pensaba hasta que notó que su espada no se movía. Pensó que había sido invertida, pero no era eso. Una voz informó que el poder mágico de la torre había sido cortado, concluyendo la ronda final del torneo. La mayoría de los profesores no quisieron aceptar el resultado. Acusaron a la profesora Brigitte de ayudar a los estudiantes de la clase beta. El director ignoró las quejas y mencionó a los ganadores. Con la prueba finalizada, Desir le explicó a Acest que había analizado el hechizo de la torre. Cuando estaba peleando con ella, estaba en el proceso final. Si en lugar de ser solo ella, todos los demás lo hubiesen atacado a la vez, habría perdido. Al igual que en el examen de ingreso, no estaba centrado en la batalla, sino en el objetivo principal. Los demás miembros del equipo aparecieron y Desir acarició sus cabezas. Los felicitó por su gran trabajo. Acest se levantó ya que el profesor con sobrepeso la llamaba, pero antes de irse, le pidió un favor a Desir, dejarlo unirse a su equipo para entrenar con ellos. Romántica negó inmediatamente, pero Desir la aceptó. Esto provocó una sonrisa en la chica. Cuando Desir y compañía se reunieron con Brigitte, ella les regaló un pastel como disculpa debido a que no habían aprobado. En realidad los engañó. Confesó que era una broma y que los tres eran ganadores individuales que habían ascendido a la clase alfa. Brigitte miró a Desir con nostalgia. Recordaba la vez que el chico le había pedido que le enseñara magia. Ese chico había crecido y se había vuelto fuerte. En algún otro sitio, algunos hombres sospechosos fijaron a la torre mágica como su objetivo. La primera vez que se reunieron Desir, Romántica, Pram y Acest no fue para entrenar. Los primeros tres habían salido para relajarse. Curiosamente se encontraron con Acest, así que pasaron el resto del día juntos. Cuando Desir y compañía entraron al aula de la clase alfa, se maravillaron con las instalaciones. La diferencia era enorme. Un detalle a mencionar es que Pram tenía Desir como fondo de pantalla. Los cuatro entrenaron con ganas hasta la llegada de la primera clase, donde se explicó que la batalla entre la humanidad y el mundo de las sombras continuaba. El mundo era la mitad de lo que era antes, aunque actualmente acababan con el 99.9% de los dominios de las sombras, deteniendo la contaminación. La información provenía de Alteia, el cristal de maná que aparece cuando se acaba con un dominio. La torre mágica había inventado hace 50 años la tecnología para usar y procesar el maná del cristal, resultando en artilugios o más tecnología. Dicha tecnología fue inventada por Tsodetsarion, el maestro de la torre mágica. Finalizada la clase, Desir robó el tiempo de la profesora para entregarle un formulario de petición. Su objetivo era que la academia le asignara a su equipo la tarea de protección de la torre mágica de Eureli. La profesora se negó ya que no veía por qué debía ayudarlo con esa asignación. Desir reveló información confidencial para convencerla. No solo sabía que ahí se guardaba la lágrima de Regemel, también sabía que dicha piedra mágica sería el objetivo a robar de los Souders. La información sorprendió a la profesora. 10 horas después, el señor de la torre mágica recibió el informe de que Eureli estaba siendo atacada. La información que había recibido con anticipación era correcta. Se preguntó quién era realmente ese estudiante. Un joven que corría con una bolsa de pan. Tuvo la mala suerte de chocar contra el hombre que había asignado como objetivo la torre mágica. El joven se disculpó. Tenía prisa porque ese pan iba a alimentar a sus hambrientos hermanos. El hombre le advirtió que no anduviera solo por la noche, ya que se podía meter en problemas. Dicho lo anterior, tiró los panes, los pisoteó y se fue. Se detuvo cuando llegó a su destino, la torre mágica. Todo estaba preparado, así que procedió de acuerdo al plan. Se colocó una máscara y varias figuras aparecieron de la nada, figuras que iniciaron el ataque a la barrera de la torre. Aunque dicha barrera resistió al principio, la derribaron al usar dos tipos de magia y ataques físicos. Los guardias de la torre se interpusieron en su camino, pero eso no fue problema para ellos, ya que aunque la mayoría se quedó a luchar para atraer la atención de los guardias, los más importantes utilizaron su invisibilidad para ser ignorados. Hasta ahora nada había salido mal, pero al hombre le resultó extraño que los guardias estuvieran preparados. Había notado que usaban buenas armaduras. Cuando su objetivo estuvo a la vista, sus seguidores dispararon para romper la barrera, esta vez sin éxito. Por lo tanto, el hombre tuvo que atacarla personalmente. Cuando derribó la barrera y rompió la caja de seguridad, la gema estuvo al alcance de su mano. En ese momento, Pram los llamó por detrás. Les ordenó que se detuvieran. El hombre hizo caso omiso, robó la gema y finalmente ordenó eliminar al chico ruidoso. Sus seguidores hicieron caso y comenzaron el ataque. Pram demostró ser bastante bueno esquivando
También era rápido. Gracias a ello derribó a uno de los enemigos. El hombre tuvo que utilizar su magia para detener a Pram y acorralarlo. El chico era bueno, pero le faltaba experiencia. Ahora que Pram no podía escapar, todos dispararon hacia él. Para sorpresa de todos, magia de viento detuvo los ataques. Romántica no solo defendió, también derribó a 2 enemigos con su magia, aunque el hombre notó que la magia del atacante no era tan fuerte como para atravesar la armadura. Los ataques siguientes lo hicieron dudar, eran bastantes a la vez y su precisión era increíble. Concluyó que se trataba de varios magos. Algo andaba mal. En la entrada había guardias preparados y ahora había magos experimentados. Recordó cuál era su objetivo, así que le ordenó a sus seguidores que lo protegieran mientras él casteaba. Pram atacó de nuevo, derribó a algunos enemigos y fue detenido por un hombre que le mencionó que la magia de Kraken acabaría con él. Kraken terminó sus preparativos, así que sus rocas persiguieron a Pram. Cuando vio que el joven escapaba, gracias a su velocidad, intentó derribarlo rompiendo el suelo. Pram evitó el derrumbe, pero el subordinado no. A Pram le parecieron despreciables las acciones del hombre. Se volvió más agresivo, pero todos sus ataques fueron bloqueados. Además, el hombre también detectó el origen de los ataques mágicos. Por lo tanto, derribó el pilar donde se encontraba Romántica. Le sorprendió que solo fuera un mago. Ambos rivales eran unos mocosos, así que los intentó intimidar para sacarles información sobre cómo sabían que iba a atacar la torre. Romántica solo se burló de sus patéticas amenazas. Eso provocó un ataque de rocas con ella como objetivo. Pram tuvo que intervenir para cortar las rocas y culparla por provocarlo. Cansado de juegos, el hombre utilizó el mismo ataque que cuando derribó la barrera. Dicho ataque destruyó casi todo el suelo. Utilizó el agujero creado para escapar. Pram logró evitar su caída. Estaban vivos, pero no habían sido rivales para el hombre. Tenían que fortalecerse más. En las alcantarillas, el hombre miraba la gema con alegría. Había cumplido su objetivo. Una voz desconocida mencionó que era demasiado pronto para celebrar. El dueño de la voz era aquel chico que había chocado con él. Le mencionó que había regresado para cobrar los panes que el hombre había pisoteado. Kraken le preguntó cómo lo había encontrado, a lo que Desir respondió que había puesto un localizador en su mano cuando lo ayudó a levantarse. La lluvia de ataques de Kraken hacia Desir comenzó. Al principio lo elogió por ser tan talentoso, pero cuando descubrió que absolutamente todos sus ataques eran invertidos, la incredulidad se apoderó de él. Cambió su estrategia, amenazó a Desir con romper la gema si se acercaba. Desir avanzó, ignorando la advertencia. Kraken enfureció y también atacó físicamente. Sin embargo, magia de gravedad le impidió moverse. Le parecía imposible que alguien pudiese utilizar magia de ese círculo con esa rapidez. Presionado por la gravedad, no pudo hacer nada cuando Desir atrajo la gema y extrajo maná de ella, aun cuando no había sido procesada. Con la gema recuperada, Desir aumentó la presión de la gravedad. Para su sorpresa, Kraken tocó su máscara y eliminó la presión. Enseguida una armadura se materializó en su cuerpo. Mencionó que ahora era una bestia mágica. Sus siguientes ataques fueron bastante peligrosos. El cuerpo de Desir lo notó inmediatamente. Los ataques dolían. Intentó contraatacar más de una vez, pero su magia no afectaba a Kraken. La situación empeoró cuando Kraken dejó de lado los golpes y comenzó a utilizar magia. Esta vez las piedras lo alcanzaron. Solo utilizó su inversión contra el ataque más peligroso. Estaba cansado y Kraken preparaba su arma definitiva. Desir intentó invertirla, pero esta se reconstruía inmediatamente. Cuando estuvo lista el arma, Kraken atacó sin piedad. Desir la bloqueó con barreras, pero la fuerza ejercida era enorme, así que la expansión del golpe destrozó el suelo y dañó a Desir, o eso pensaba Kraken hasta que su arma se desmoronó y el polvo se despejó. A Desir le había costado invertirlo, debido a lo inusual que era el hechizo. Ahora era su turno de pasar a la ofensiva. Utilizó la inversión para anular las mejoras de la armadura y con ayuda del maná proveniente de la gema, creó una bola de fuego azul que disparó hacia Kraken. Cuando este impactó con el objetivo, Kraken fue derrotado. Romántica y Pram llegaron al campo de batalla preocupados, pero Desir los tranquilizó al recibirlos con una sonrisa. La recompensa que solicitó por defender la torre fue jugar ajedrez con el maestro de la torre, Zod. Ahora y en el futuro, era el mago más fuerte del mundo y un amigo imprescindible para Desir. Zod advirtió que solo tenía 27 minutos antes de su próxima reunión, así que comenzaron el juego inmediatamente. Desir sorprendió a Zod cuando eligió jugar con el método Irbil. Mencionó que se lo había enseñado un amigo. La primera partida terminó con la derrota de Desir, quien sonrió y ofreció que para la segunda partida, el perdedor le concediera un deseo al ganador. Zod
fue honesto. No creía que un estudiante pudiera concederle un deseo. Su pensamiento cambió cuando observó a Desir extraer maná de una piedra no procesada. Quería saber cómo lo había logrado, y la respuesta fue la recompensa que ofreció Desir si perdía. Desir no dijo lo que deseaba, lo diría hasta el final si ganaba. Dentro de una mansión se celebraba una fiesta de nobles. Aces, quien no estaba interesada y había salido a tomar aire, fue interceptada por el profesor obeso. Este la culpó con tener la totalidad de la culpa por la derrota. Era una vergüenza. Lo mejor era que dejara Blue Moon. Aces recordó al grupo de Desir, estuvo de acuerdo y tiró la insignia de Blue Moon al suelo. Cuando el grupo de Desir se reunió de nuevo, Romántica reconoció que era débil y Bran preguntó el motivo por el que Desir buscaba fortalecerlos tan rápidamente. Desir reveló que en 13 días aparecería un dominio de las sombras verdadero y serían enviados para encargarse de él. La victoria era su objetivo. No podía permitir que las personas que le importaban murieran ahí. Romántica aceptó sus palabras. Desir le parecía extraño, pues era demasiado fuerte para su edad y círculo. Le preguntó quién era en realidad. Cuando Desir estaba por responderle, ella lo detuvo. No quería saberlo de esa manera. Cuando se unió al equipo, decidió que lo descubriría por su cuenta. Los entrenamientos continuaron. Romántica y Aces entrenaban principalmente con Desir. Bran por su parte había conseguido a alguien más para mejorar su técnica de espada. La penúltima escena fue algo cliché. Mientras entrenaban, Aces se resbaló y cayó encima de Desir. Ella le sonrió. Mencionó que confiaba en él. 13 días después, todos los alumnos recibieron la orden de ingresar al dominio de las sombras que había aparecido. Esta vez, Desir no dejaría que nadie muriera.